La Subsecretaría del Interior, a través del Departamento de Acción Social, invita a organizaciones que no persigan fines de lucro para que postulen el financiamiento de proyectos que complementen las políticas de inversión social del Estado. ¿Pero quiénes pueden postular a este fondo? Organizaciones públicas o privadas sin ánimos de lucro. Deben contar con personalidad jurídica con un mínimo de 2 años de antigüedad y contar con un directorio vigente a la fecha de la postulación. No deben tener cuentas pendientes con el Fondo Social y no deben haber sido beneficiadas con los proyectos del 2023. La convocatoria nacional inicia sus postulaciones el lunes 3 de junio para finalizar el viernes 5 de julio del 2024. Esta postulación se realiza de forma exclusiva a través de la página web del Fondo Social, al cual se debe acceder con clave única otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Revisemos los proyectos de equipamiento e implementación, sus montos mínimos y máximos y los documentos que debes adjuntar. Los proyectos de equipamiento comunitario están destinados a financiar la adquisición de bienes durables, es decir, que pueden ser utilizados prolongadamente en el tiempo. En cambio, los proyectos de implementación corresponden a bienes no duraderos que se agotan o consumen con su uso. Los documentos obligatorios a presentar para este tipo de proyectos son la declaración jurada simple, el certificado de directorio de personalidad jurídica y directorio vigente, la copia de la cédula de identidad de representante legal, tesorero y secretario, el IRUT de la organización, la acreditación del lugar de funcionamiento, ya sea a través de anexo número 2, otro título de uso y los casos especiales que se detallarán más adelante, y 2 cotizaciones mínimos por cada artículo a adquirir. Existen antecedentes obligatorios observables, que son el certificado de inscripción de la Ley 19.862, receptora de fondos públicos, la copia de la libreta bancaria de la organización y, solo si corresponde el caso, la carta de aporte propio o terceros. Revisemos cada uno de los antecedentes. La declaración jurada es un documento el cual la directiva de la organización declara estar en conocimiento y de acuerdo a la postulación del Fondo Social Presidente de la República y acepta conocer y aceptar de manera íntegra las instrucciones del proceso de postulación del año en curso. Importante que la dirección personal del representante legal no debe coincidir con la dirección del lugar de funcionamiento. Certificado de directorio de personalidad jurídica sin fines de lucro. Este documento es extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación o el organismo competente en el que se acredita tanto la personalidad jurídica vigente y su directorio vigente. El principal error es presentar el certificado emitido en años anteriores o presentar el certificado sin el directorio respectivo. Copia de cédulas de identidad. Para el presente proceso se debe adjuntar la copia de cédula de identidad de todos los integrantes de la directiva. Estos documentos deben estar vigentes a la fecha de la postulación, se deben leer claramente la totalidad de sus campos y la copia del documento debe ser por ambos lados. Las observaciones se realizarán a las 3 cédulas según corresponda. RUT electrónico. Se debe adjuntar la copia del IRUT de la organización postulante. Este documento puede obtenerse directamente desde la página web de Servicios de Impuestos Internos. El nombre de la organización en este documento debe ser coherente con el nombre que aparece en el certificado de directorio de personalidad jurídica sin fines de lucro mencionado anteriormente. Además, se debe ver claramente el código QR. El principal error es presentar algunos de los formatos antiguos que ya no son válidos. Certificado de inscripción a la Ley 19.862, receptores de fondos públicos. Las organizaciones postulantes deberán estar inscritas en el registro de la Ley número 19.862, que acredita la calidad de personalidad jurídica receptora de fondos. El nombre y RUT del representante legal debe estar actualizado y coincidir con el presidente que aparece en el certificado de directorio de personalidad jurídica sin fines de lucro correspondiente. Copia de libreta bancaria. Para acreditar la existencia de cuenta bancaria, servirán los documentos emitidos por el banco, caja vecina o las copias simples de la libreta. Este documento debe indicar claramente el nombre y RUT de la organización, número de cuenta y entidad bancaria a la que pertenece. Acreditación del lugar de funcionamiento, anexo número 2. Esta acreditación del lugar de funcionamiento es factible únicamente para aquellos proyectos postulados en la tipología de equipamiento e implementación. Importante que la dirección de este documento no debe ser igual a la dirección que aparece en la declaración jurada. Además, el documento debe incluir todas las firmas y RUT de la directiva de la organización. Acreditación del lugar de funcionamiento, casos especiales. Los recintos de salud municipalizados de atención primaria deberán adjuntar una autorización emitida por el jefe del Departamento de Salud Municipal en donde indique que está de acuerdo con la iniciativa y apoya el proyecto y la dirección de ese establecimiento.
Para los establecimientos educacionales deberán acompañar los antecedentes con la autorización del representante respectivo de cada institución indicando la dirección y apoyo al proyecto. Cotizaciones presenciales. Se deben presentar 2 cotizaciones por cada artículo postulado, emitidos por proveedores distintos. Todo proveedor debe contar con su situación tributaria al día, emitir facturas electrónicas y o boletas. El valor presentado de los artículos o productos debe ser unitario con IVA incluido. Cotizaciones por correo electrónico. El documento debe indicar claramente el nombre y RUT del proveedor que lo emite. Debe ser emitida por el correo institucional de la empresa proveedora y los valores de los productos o artículos deben ser incluidos con IVA. Cotizaciones online. Se debe visualizar claramente la dirección web. Se debe incorporar de forma manual o digital el RUT del proveedor. Se debe indicar el valor normal del artículo sin ofertas ni del carrito de compras. Carta de aporte propio de terceros. En caso de proyectos cuyo presupuesto o cotizaciones superen el monto máximo a financiar por parte del Fondo Social, la organización deberá comprometer el aporte del monto adicional. Este aporte debe ser efectuado mediante declaración jurada simple, firmada por el representante legal de la organización que realiza el aporte. El documento debe indicar el monto exacto del aporte. Revisemos los antecedentes obligatorios y técnicos para proyectos de infraestructura, como también sus montos mínimos y máximos a postular. Los proyectos de construcción de espacios públicos van desde los 2 millones hasta los 30 millones de pesos. Excepcionalmente se podrán postular proyectos de construcción de obra nueva por un máximo de 40 millones. Para proyectos de ampliación y mejoramiento de espacios públicos se podrá solicitar un mínimo de 2 millones a un máximo de 15 millones. Estos incluyen los proyectos de mejoramiento de agua potable rural existente. Este año se incluye mejoramiento de recintos de salud primaria y establecimientos educacionales. Igual que con los proyectos de equipamiento e implementación, la documentación obligatoria a presentar es la declaración jurada simple, el certificado de directorio de personalidad jurídica y directorio vigente, la copia de cédula de identidad del representante legal, tesorero y secretario, el IRRU de la organización, pero para acreditar lugar de funcionamiento, solo es posible hacerlo a través de dominio, como dato, otro título de uso y los casos especiales detallados más adelante. La documentación técnica obligatoria a presentar incluye presupuesto de obra, especificaciones técnicas, planos, fotografías. Entre los antecedentes obligatorios observables está el certificado de inscripción de la Ley 19.862, receptora de fondos públicos, la copia de la libreta bancaria de la organización y, como se mencionó anteriormente, la carta de aporte propio de tercero solo si corresponde. Según la naturaleza del proyecto, deberá, si corresponde, adjuntar certificado de informaciones previas, la carta compromiso del contratista, solo proyectos en zona rural, recepción final municipal tramitada para proyectos de ampliación o modificación estructurales y antecedentes para proyectos de agua potable rural. Acreditación del lugar de funcionamiento. Se deberá acreditar el lugar de funcionamiento según el lugar a intervenir. Estos deberán señalar claramente la dirección del inmueble y deberán estar fechados dentro del año calendario. Entre los casos especiales se destacan al interior de conjuntos habitacionales, en bienes nacionales de uso público o el mejoramiento de recintos de salud de atención primaria y, por último, mejoramiento de establecimientos educacionales. Presupuesto de obra. Este documento indica el valor total de cada una de las partidas que componen el proyecto total. Dicho documento debe estar emitido por contratista o empresas que posean situación tributaria al día, es decir, iniciación de actividades, giro respectivo a la naturaleza del proyecto postulado y primera categoría tributaria. Los organismos públicos deberán presentar solo un presupuesto de obra oficial, considerando que estos deben realizar los respectivos procesos licitarios. Los organismos privados deberán presentar 2 presupuestos de obra. El documento debe contar con nombre, firma y RUT del contratista y o empresa constructora que lo emite. Letrero de obra se solicitará solo a proyectos de construcción de espacios públicos. El monto máximo de esta partida es de 2 UTM. Los gastos generales y utilidades no pueden superar el 25% del costo neto. Especificaciones técnicas. Este documento describe los procesos constructivos de cada una de las partidas consideradas en el presupuesto de obras. Además, indica generalidades y normas urbanísticas que rigen la ejecución del proyecto. Este documento debe estar obligatoriamente firmado por el contratista ejecutor del proyecto o por el profesional que formula el proyecto. El itemizado debe ser coherente con lo señalado en el presupuesto de obras. El principal error es presentar especificaciones técnicas sin firma. Planos del proyecto. Este documento es obligatorio para todo proyecto de infraestructura postulado. Excepcionalmente, no se pedirán planos en aquellos proyectos de mejoramiento de agua potable rural que no impliquen construcción. La resolución del plano debe permitir leer a la totalidad de sus campos, dimensiones, anotaciones, viñetas, imágenes, etc.
El documento debe estar obligatoriamente firmado por el contratista ejecutor del proyecto o por el profesional que formula el proyecto. Deben contener plantas de emplazamiento, mostrando el terreno a intervenir, tamaño del predio y calles a las que se enfrenta. Planta de arquitectura totalmente acotada, todas las elevaciones del proyecto, a lo menos un corte con sus respectivas medidas, y se deben incorporar todos los detalles necesarios para dar a conocer el proyecto. Fotografías de las áreas a intervenir. Las fotografías deben presentarse sin distorsiones y mostrar el terreno o infraestructura a intervenir. En caso de proyectos de construcción de espacios públicos, se debe fotografiar la totalidad del terreno a intervenir. En él no debe haber preexistencias cuyo uso sea de la misma naturaleza al proyecto postulado. En caso de proyectos de mejoramiento de infraestructura, se deben incluir fotografías de todos los recintos y o artefactos a intervenir. En proyectos de cierre perimetral, se debe mostrar la totalidad del terreno a cercar y las preexistencias que justifiquen la presencia del cierre. Certificado de informaciones previas. Este documento se solicitará únicamente para proyectos correspondientes a ampliaciones o mejoramientos que requieran intervención estructural. Debe estar emitido durante el año de postulación. La dirección que aparece en el documento debe ser coherente con la dirección que señalan en el documento de acreditación del lugar de funcionamiento. Debe estar firmado por el director de obras municipal. Como alternativa y para las zonas rurales, se aceptará un certificado de zonificación entregado por la Dirección de Obras Municipal. En caso de no emitirse alguno de los certificados señalados, se podrá presentar una carta o certificado emitido por la DOM que indique la viabilidad del proyecto. Carta de compromiso del contratista. Este documento se solicitará únicamente para proyectos correspondientes a ampliaciones o mejoramientos que consideren intervenciones estructurales que se encuentren ubicados en zonas rurales, según lo señalado en el certificado de informes previos o certificado de zonificación. Este documento debe estar emitido durante el año de postulación, debe estar firmado por el contratista o empresa constructora seleccionada por la organización, debe indicar que el contratista o empresa constructora se hará cargo de todos los trámites necesarios para la obtención del respectivo permiso de obras y recepción final. Certificado de recepción final tramitado. Siempre que el proyecto consista en la ampliación de un inmueble existente, se deberá adjuntar una copia del último certificado de recepción final, tramitado y correspondiente a la edificación a intervenir. En caso de que el inmueble no se encuentre regularizado, se deberá incluir en el presupuesto de la obra y especificaciones técnicas el costo por la regularización de lo existente y lo nuevo. Antecedentes para proyectos de agua potable rural. Estos documentos serán solicitados para corroborar tanto la información de los beneficiarios como la regularización del correcto funcionamiento del sistema de APR a intervenir. Para proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable rural, solución colectiva, se deben considerar los siguientes documentos: la resolución sanitaria existente o análisis químico favorable del agua para consumo humano y el listado de beneficiarios señalando nombre y RUT. En soluciones colectivas se debe acreditar el lugar de funcionamiento del terreno en el que se emplaza el punto de captación de agua. Para proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable rural, solución individual, se deben considerar los siguientes documentos: resolución sanitaria existente o análisis químico favorable del agua para consumo humano, listado de beneficiarios señalando nombre y RUT, y acreditación de la situación de vulnerabilidad del grupo postulante mediante fichas emitidas por el Registro Social de Hogares. Se debe acreditar el lugar de funcionamiento mediante inscripción de dominio de la propiedad y certificado de dominio vigente, ambos documentos emitidos por el conservador de bienes raíces de cada uno de los beneficiarios. Si tienes dudas sobre las postulaciones al Fondo Social 2024, no dudes en escribirnos a nuestros correos de contacto o llamarnos directamente a nuestra mesa central.